Cuando pintamos superponiendo diferentes capas de pintura, hay que observar un par de reglas para garantizar la mejor conservación de nuestro cuadro. La más conocida es la de graso sobre magro. Esta quiere decir que aplicamos capas con más grasa o más flexibles sobre capas con menos grasa o menos flexibles. La pintura al óleo, al secar, tiene diferentes cambios estructurales. Si colocamos una capa con poco aceite sobre una capa con mucho aceite, la capa inferior va a sufrir más cambios dimensionales que la capa superior y va a provocar que la capa superior se cuartee. Lo mejor es aplicar capas con poco aceite y que sufren menos cambios dimensionales debajo de capas con más aceite y que son más flexibles. Ahora, esto también va a depender del tipo de aceite con el cual estén fabricados nuestros colores. El aceite de linaza sufre menos cambios dimensionales que el aceite de nuez, alazor o adormideras. Lo más recomendable es colocar las capas con aceite de nuez, alazor o adormideras encima de capas con aceite de linaza. También los colores tienen diferentes porcentajes de aceite. Hay algunos colores que son más grasos y otros colores que son más magros. Para saber qué colores son grasos y cuáles son magros, lo único que necesitamos hacer es observar nuestra paleta. Vamos a ver que estando los colores en la paleta hay tonos que secan mucho más rápido, por ejemplo las tierras, y otros que tardan más en secar. Los colores que secan rápido son magros y los que tardan más en secar son grasos. Algo que podemos hacer para observar con mayor facilidad esta regla es tener frascos con diferentes proporciones de solvente y aceite. Podemos tener un recipiente con 30% de aceite y 70% de solvente para nuestras primeras capas, otro con 50% aceite y 50% solvente para nuestras capas intermedias, y uno más con 70% aceite y 30% solvente para nuestras capas finales. Si utilizamos capas con características similares de aceite, entonces las podemos superponer sin ningún problema. Digamos, el problema es cuando colocamos una capa con muy poco aceite sobre una capa demasiado grasosa. Pero bueno, la idea no es que estas reglas rigidicen nuestro trabajo. Por ejemplo, podemos ver ciertos cuadros donde se han formado grietas debido a no observar con mucho cuidado esta regla de graso sobre magro. Sin embargo, podemos ver que más bien ahí lo que pasó fue que el pintor estaba muy concentrado en la construcción de la imagen que descuidó un poco estas cuestiones técnicas. Lo importante es que estas reglas no estorben en nuestra forma de pintar. Es importante conocerlas para entender por qué suceden algunas cosas, pero no hay que dejar que nos agobien demasiado. Ok, eso sería todo por hoy. Si queda alguna duda, la pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo video.